Listo. Listo. Bueno, la primera diapositiva le doy un pequeño repaso de lo que es listas, ¿sí? Como para que quede más o menos claro. ¿Está bien? ¿Quién me cuenta en un minuto qué es una lista? ¿O para qué me sirve ese tipo de cosas? En pocas palabras, digamos, ¿no? En 2 palabras. Sirve, hablando, ¿no? En palabras muy técnicas, digamos, como Sí, para sí, por supuesto. guardar los datos, para guardar varios datos, por ejemplo, y no nada más guardar el último o guardarlo si es más grande, para poder tener una idea de lo que fuiste guardando. Y ir guardando variables Exactamente. en ¿Sí? bucle. Es como un conjunto Disculpa, de José, variables, si ¿te lo paso quieres. una consulta? Sí, decime. En la presentación dice el primer vector lista, es 1, 2, hola, 4. El hola es un elemento, pero eso es una palabra y el otro es un número. Son dos distintos tipos de datos. Las listas no Bueno, tienen un tipo de dato justamente único. por eso lo pusimos como ejemplo, ¿no? Para que vean que en Python esto que es, digamos, raro en otros lenguajes, el Python lo puede aceptar, ¿sí? O sea, de poner tipos distintos. ¿Está bien? O sea, en general, no sé si alguien está acostumbrado a otro tipo de lenguajes, no está acostumbrado a que los elementos sean del mismo tipo, pero justamente en Python, aunque suene raro, ¿no? Porque fíjense que no es del todo común hacer esto, es medio como atípico, ¿está bien? Porque como decía, no sé si eras vos o tu compañero recién, que decía que una lista me sirve para almacenar un conjunto de variables en una sola, ¿sí? Uno en general no mezcla cosas, o sea, no es lo habitual de repente, ¿no? Mezclar este tipo de cosas. Supongamos una lista, no sé, con todas las notas de los alumnos, con todos los DNIs de un conjunto de personas, con todos los nombres, pero digamos que no es tan común mezclar, ¿no? Una cosa con otra, pero el Python lo admite, ¿sí? Por eso justamente en esta diapositiva puse ese ejemplo, ¿sí? Para mostrar que en Python puedo hacer una lista, aunque sea medio raro, ¿no? Aunque no sea del todo común, en el cual mezcle tipos de datos distintos, ¿sí? Por ejemplo, ahí mezclamos enteros con cadenas de caracteres, ¿está bien? Y Python se lo banca, no tiene problema, ¿sí? Fíjense que a la derecha está el dibujito de cómo, una forma de cómo imaginarse una lista en memoria, ¿no? O sea, como un conjunto como que lo que está en azul ahí sería la memoria, ¿no? Y ese número que está abajo es el subíndice, ¿sí? Entonces una forma que tengo de imaginarme una lista es como un conjunto de valores que ocupan posiciones, entre comillas, contiguas de memoria. Digo entre comillas porque cada valor ocupa un tamaño diferente, no ocupa lo mismo un entero que un string, a eso me refiero con entre comillas, pero bueno, son posiciones, digamos, de todos modos consecutivas, aunque sean de tamaños diferentes. Y bueno, es como que cada elemento de una lista, ¿sí? Lo identifico por ese número que se llama índice, ¿está bien? Qué sé yo, si lo quieren es algo parecido, tiene alguna relación el concepto de lista con el concepto de conjunto en matemáticas, ¿sí? Me sigue más o menos, pero hasta por ahí nomás, ¿sí? No es exactamente lo mismo, ¿sí? Y hay varias diferencias, por ejemplo, qué sé yo, en la lista puedo tener repetidos en un conjunto, en general no, ¿sí? Y por otra parte, una cosa fundamental es justamente ese número de ahí abajo, que es el subíndice, ¿sí? Que yo en matemática defino el conjunto formado por 1, 2 y 3, es lo mismo decir 1, 2 y 3 que 3, 2, 1, ¿están todos de acuerdo? O sea, en matemática el conjunto es una cantidad de elementos, pero no hay un orden, ¿está bien? Si yo los permuto, me quedo con el mismo conjunto, en la lista no. Si los permuto, es otra lista. ¿Me explico? O sea, en la lista el orden es importante. Hay un primer elemento, un segundo elemento, un tercero, un cuarto, etcétera, ¿sí? Esto no quiere decir que la lista esté ordenada, ¿sí? Acá en este ejemplo está casi ordenada porque dice 1, 2, hola y 4, pero no tiene por qué estar ordenada, es un tema aparte, ¿está bien? Pero digamos, existe un cierto orden en cuanto a la posición. Hay un primer elemento, un segundo elemento, un tercer elemento, etcétera. No sé si soy claro lo que quiero decir, ¿está bien? O sea, existe un cierto orden, ¿sí? Esto no quiere decir que esté ordenada de acuerdo al valor de cada uno de los números, digamos, pero hay un cierto orden, primero, segundo, tercero, etcétera, ¿sí? Entonces está más o menos claro, ¿sí? Entonces, bueno, lo que quisimos poner en esta transparencia como repaso es que, bueno, la lista yo puedo hacer muchas cosas, como por ejemplo crearla, como está en la primera línea, ¿sí? Directamente poniendo los valores, qué sé yo, imprimir un elemento al cual accedo con el subíndice, ¿sí? Los corchetes me vienen a acceder a un elemento con el subíndice por la posición, ¿sí? Dijimos que la posición es importante, ¿sí? Hay un par de ejemplos para eliminar y demás, hay muchos métodos para trabajar con listas, ahí puse un par, digamos, para que tengan, digamos, como ejemplo, ¿no? Pero está más o menos claro esto de como repaso de listas. ¿Sí? Chicos, ¿sí, no? Más o menos. Sí, ¿Está más o menos claro? Bueno, y fíjense que la segunda dice tuplas, donde una tupla es algo muy parecido a una lista, ¿sí? Es otra estructura que maneja Python. Es casi lo mismo que una lista, ¿sí?
La diferencia es que no se puede modificar, o sea, no puedo hacer un append, etcétera, ¿sí? La puedo crear, sería como una lista constante, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, la creo con una cantidad de valores, y los puedo consultar, obviamente, pero no la puedo modificar, ¿está bien? Y bueno, se representa entre, digamos, delimitada por paréntesis, ¿no? En lugar de corchetes. Vieron que las listas se limitan por corchetes, las tuplas por paréntesis, ¿sí? Es casi lo mismo, pero es read-only, digamos, ¿no? O sea, no, una vez que la creo no la puedo modificar. Alguien va a decir, ¿para qué me sirve algo que no puedo modificar? Y bueno, por ejemplo, algo que me devuelva una función, ¿sí? Yo quiero definir una función que me devuelva, no sé, una tupla con las notas de todos los parciales de un alumno en particular, ¿sí? Y bueno, la función es para consultar, o sea que no la voy a modificar. Yo obtengo esa tupla para usarla, para lo que sea, para imprimirla, para, no sé, calcular el promedio, para lo que sea, pero no la voy a modificar. ¿Está bien? Entonces es una lista que el Python no me permite modificarla. Es la única diferencia, ¿sí? Por lo demás, es casi lo mismo que una lista, ¿sí? ¿Me sigue más o menos la idea? O sea, a nivel sintáctico la diferencia es que en vez de corchete pongo paréntesis, nada más que eso, ¿sí? Y a nivel funcional, la diferencia es que acá no puedo hacer modificaciones. Una vez que la creo, permanece así como está. ¿Está bien? No la puedo ni agregar ni eliminar elementos, ni modificarlos, ¿sí? Solo puedo consultarlos. ¿Está bien? Esto es a nivel comentario, nada más. Bueno, hasta acá está claro. Ahora sí pasemos a a nuestro tema, digamos, de hoy, que es diccionarios, ¿sí? ¿Qué son los diccionarios? Vamos a ver qué son los diccionarios, pero primero veamos para qué nos pueden servir, ¿sí? Fíjense que uno es común que tenga que almacenar conjuntos de datos, ¿sí? Que estén formados por valores de tipo distintos, ¿sí? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, todos en el teléfono tenemos almacenada la agenda, en la cual tenemos el nombre y apellido de la persona, ¿sí? Que es de tipo texto, también está formada por un texto, una cadena de caracteres. Tenemos el teléfono, que es numérico, ¿está bien? Tenemos, qué sé yo, el mail, si lo quieren, que es cadena de caracteres, ¿sí? Tenemos la foto, ¿por qué no? Que puede ser una imagen, ¿me siguen lo que estoy diciendo? O sea, para almacenar, digamos, cada persona, o sea, por cada persona, cada elemento de tipo persona que quiero poner en la agenda del teléfono, ¿sí? Tengo un conjunto de campos, de valores, ¿está bien? ¿Y esos campos cuáles son? Y bueno, por ejemplo, los que dijimos, nombre por un lado, apellido por otro, qué sé yo, teléfono por otro, mail por otro, foto por otro, etcétera, ¿sí? O sea, cada persona está formada por un conjunto de valores que representan una propiedad de la persona, no sé si me explico, ¿sí? El número de teléfono representa la propiedad del teléfono de la persona, una característica, con propiedad me refiero a una característica de la persona, ¿sí? Una cualidad de la persona. El nombre, su nombre, el mail, su mail, etcétera, ¿sí? Entonces el conjunto de esos elementos me conforman en sí, me definen cada una de las personas. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? O sea, todas las personas tienen un nombre, todas las personas tienen un DNI, todas las personas tienen un mail, ¿está bien? Pero el valor para cada atributo va a ser distinto. Una persona se llama Juan, otra se llama Pedro, ¿sí? El DNI para una es, no sé, 30 millones, para otra 40 millones, ¿está bien? No sé, el teléfono para uno será un 234, para otro será 321, no sé, números distintos, ¿está bien? Los valores son diferentes, pero todos tienen los mismos atributos. Todos tienen un nombre, todos tienen un DNI, todos tienen, ¿cómo se llama? Un mail, ¿sí? ¿Me siguen lo que estoy diciendo, chicos? Más o menos, ¿la idea? Entonces, supongamos que para cada persona que quiero, tomo persona porque es un ejemplo muy tradicional, ¿no? Para cada persona que quiero representar en un programa Python que estoy haciendo, Python o lo que sea, ¿sí? Necesito, por ejemplo, qué sé yo, nombre, DNI y mail, ¿sí? Donde el nombre va a ser una cadena de caracteres, DNI va a ser un entero, por ejemplo, y mail va a ser también una cadena de caracteres, ¿sí? Entonces podría decir que cada persona va a estar formada por esos tres valores, el conjunto de esos tres valores, ¿sí? Que son el nombre, el DNI y el mail, ¿está bien? ¿Qué sé yo? En ese ejemplo que yo puse ahí dice Juan 31, son DNI cortos, digamos, para no complicarla, y bueno, y un mail que dice juan@.fi.ua.ar. Espero que no haya ningún mail con ese nombre, si nos van a matar, pero no importa, ¿sí? Bien, entonces tengo esos tres valores que me representan de alguna forma a la persona, ¿sí? Todas las personas que yo quiero representar se caracterizan por nombre, DNI y mail. Un ejemplo en particular toma esos tres valores, ¿está bien? Pero los distintos valores van a formar las distintas personas. ¿Me explico lo que quiero decir? O sea, yo caracterizo a las personas por esos tres atributos, ¿sí? Que toman valores para cada persona, distintos valores para cada persona en particular. No sé si soy claro de lo que estoy diciendo, ¿está bien? ¿Me siguen? Fíjense que ahí que tengo como un par de combinaciones, ¿no? Que puedo llamar atributo-valor. Por ejemplo, nombre es un atributo, una característica. Atributo me refiero a una característica de todas las personas.
Juan es un valor, ¿sí? Es el valor que toma el atributo nombre para una persona en particular, ¿está bien? Lo mismo con DNI, con mail y con todo eso que quiera poner. ¿Me explico lo que estoy diciendo? ¿Está bien? Entonces, en Python, los diccionarios me permiten armar conjunto de datos, como hacía con las listas, ¿está bien? Pero puedo hacer algo así como darle un nombre a cada valor, ¿sí? La lista es una selección de valores delimitadas por corchetes. En diccionario es como que a cada valor le doy un nombre. Yo digo nombre es Juan, DNI es 31, mail es juan@fi.uva.ar, ¿sí? ¿Me siguen la idea? Entonces, fíjense, si pasamos a la siguiente diapositiva, que ya caemos en la sintaxis que maneja Python, ¿sí? Fíjense que vemos cómo definir un diccionario, le llamé para ser original en mi diccionario, ¿sí? Y fíjense que hay un par de llaves, ¿sí? Recordemos, las listas se delimitan con corchetes, las tuplas con paréntesis, los diccionarios con llaves, en Python, ¿no? Esto es una característica de Python. Y fíjense, ¿qué dice ahí? Nombre, entre comillas, 2 puntos, Juan. Después dice coma, DNI, entre comillas, 2 puntos, 31. ¿Sí? Acá puse solamente 2 atributos. Entonces, ¿cuál es el formato del diccionario? Atributo, 2 puntos, valor. Nombre, 2 puntos, Juan. DNI, 2 puntos, 31. ¿Está bien? El atributo, digamos que siempre es una cadena de caracteres, porque es como el nombre que tiene cada uno de estos elementos, ¿sí? El nombre, el DNI, etcétera, cada cualidad de la persona, cada característica de la persona. Y el valor depende, puede ser una cadena con comillas, como dices, como es Juan en este ejemplo, o puede ser un número como es 31 en este ejemplo, ¿sí? Los números no llevan comillas porque justamente por eso, porque son valores numéricos, ¿sí? No sé si soy más o menos claro, ¿sí? Fíjense ahí, para mí hay un ejemplo en esa diapositiva que dice cómo se crea un diccionario, por ejemplo, un caso muy simple en este caso, y luego dice, por ejemplo, cómo puedo imprimir uno de sus atributos, ¿sí? Si quiero imprimir el nombre, yo pongo print, diccionario de nombre, y ¿qué me va a imprimir? ¿Qué les parece que va a imprimir? Te he puesto una transparencia, es como preguntar, no sé. El nombre, o sea, Juan en este ejemplo, ¿está bien? Si yo digo print, diccionario de nombre, va a imprimir Juan, o sea, el valor para ese atributo, el nombre, como decís vos, ¿está bien? El valor correspondiente a ese atributo, ¿sí? ¿Me explico? Eso que pusimos en azul es lo que va a imprimir, ¿sí? ¿Hasta acá está más o menos claro, chicos? Entonces pasemos a la siguiente, ¿sí? Y hagamos combinación entre diccionarios y listas, ¿sí? Dijimos, el diccionario lo que hace es definir una serie de atributos que caracterizan alguna entidad, por ejemplo, persona, ¿sí? Algo, las personas, que hasta ahora dijimos eran, por ejemplo, nombre, DNI y mail, ¿sí? Ahora bien, algunos de estos atributos que pueden tener las personas no pueden ser multivaluados me refiero con muchos valores, ¿sí? Porque el nombre es uno solo, uno puede tener primer y segundo nombre, pero es la cadena formada por ese conjunto de nombres, ¿sí? DNI es uno solo, pero como pusimos este ejemplo, materias aprobadas, no tiene por qué ser una, es un conjunto a su vez, ¿sí? Es un conjunto de materias aprobadas, tengo varios valores, no tengo uno solo, ¿está bien? Entonces, como tengo un conjunto de valores, puedo recurrir a una lista, ¿está bien? ¿Por qué no uso diccionario? Y porque acá son todos elementos que representan lo mismo, es un conjunto de materias, ¿está bien? Dijimos que usaba el diccionario cuando yo quería unir atributos distintos, que yo mezclar nombre con DNI, con mail, por ejemplo, o con materias aprobadas, ¿está bien? Pero dentro de este atributo que se llama aprobadas, yo tengo una lista de materias. Esa lista de materias son todas materias, ¿sí? Parece obvio lo que estoy diciendo, pero son todas materias. Entonces no pongo no le identifico un nombre a cada uno, no pongo materia 1 y materia 2, porque es una lista de materias, ¿está bien? Entonces, como es una lista de materias, y no me interesa darle un nombre a cada una en particular, es simplemente el conjunto de materias aprobadas, bueno, lo manejo como una lista, ¿está bien? Uso diccionario cuando quiero diferenciar entre nombre, DNI, aprobada, etcétera, cuando quiero dar un nombre a cada atributo, ¿está bien? En cambio, cuando acá me refiero en este atributo a un conjunto de materias, y lo pongo como una lista. Y tengo una lista dentro del diccionario, ¿sí? No sé si está más o menos claro esto. ¿Sí, no, más o menos? ¿Sí? Chicos, ¿está claro? Sí, sí. Es peligroso cuando contesta nadie. ¿Puede ser que no? Disculpa, Sí, José, sí. yo entendí, pero acá dice objetos 1 y cuando está el ejemplo dice física 1. No sé si está bien. Obviamente la reina transparencia, no importa, es un error mío de transcripción, pero no está mal. Tendría que decir física 1 en ambos lugares, objetos 1 en ambos, ¿sí? Es correcto lo que decís. Es un error la erré cuando hice el PPT, ¿está bien? Pero sí, está bien lo que está diciendo.
tendría que decir lo mismo, o objetos uno en los dos lados o física uno en ambos lugares, ¿sí? Es correcto, ¿sí? Tienes razón, es un error de la transparencia, ¿sí? Pero bueno, la idea es representar eso, ¿no? En lo que está en azul, lo que hay en la memoria, ¿sí? O sea, Juan, 31, física 31, y en la línea de arriba, cómo lo armo, ¿está bien? Pero es correcto lo que decís vos, hay un error de copy-paste, digamos, ¿no? Se ve que quise cambiar de ejemplo y me olvidé un pedacito, ¿sí? Bien, abajo vemos cómo lo accedo, ¿sí? Fíjense, como hice antes, pongo, por ejemplo, en mi diccionario nombre, ¿sí? Entre corchetes nombre, que es el atributo al cual quiero ir, me va a imprimir Juan. Si pongo en mi diccionario aprobadas, me voy a la lista de materias aprobadas. Y si dentro de esa lista quiero un elemento, pongo, por ejemplo, el 1, me imprime análisis 1. ¿Por qué? Porque recordemos que el índice es un número que empieza en 0. ¿Me siguen? O sea, la última línea ven cómo puedo acceder a un elemento en particular dentro de la lista, ¿sí? Mi diccionario es toda esa estructura, ¿está bien? Toda la estructura que definí ahí. Si voy a aprobadas, que es un atributo en particular, me refiero a toda la lista de aprobadas. Y si pongo sub 1, me refiero a un elemento de esa lista, ¿sí? Acá estoy viendo cómo accedo a cada elemento en particular, no sé si soy claro, ¿sí? ¿Está bien, chicos? ¿Me siguen con esto? O sea, te creas una lista y después te haces el diccionario de esa lista. A ver, lo que hice acá en realidad es crear un diccionario completo en el cual uno de los atributos es una lista, ¿sí? Ah, ok. Estamos en la transparencia, la primera que habla, lo que vos decís viene en la transparencia siguiente, pero ahí vos estás en otra, no sé. Pero estoy en la que dice Python, diccionario con listas, ¿sí? ¿Está bien? Sí. ¿Qué hoja es la Yo que están generé, viendo? ¿cómo, perdón? ¿Qué hoja es la que están viendo? Esta es la, espera que yo la puse en pantalla completa, la 5. Ok, gracias. Sí. La 5, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, fíjate, yo creé el diccionario entre llaves directamente y luego puse dos ejemplos de cómo acceder. Por ejemplo, cómo acceder al nombre, que es uno de los atributos, o cómo acceder a una de las materias aprobadas, ¿sí? ¿Cómo llego a una de las materias aprobadas? Voy por partes. Primero, pongo mi diccionario aprobadas, con lo cual me refiero a toda la lista de aprobadas. Y luego pongo el subíndice. Con corchetes 1 voy a una de las materias aprobadas. ¿Me siguen, chicos, más o menos la idea? ¿Sí, no? ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, no me Sí, termina sí. de quedar claro a mí Sí, decime. el aprobadas y el 1, ¿no iría todo junto? O sea, ¿son dos corchetes separados? Te explico por qué son dos separados, fíjate. Vos pones mi diccionario, es toda la estructura completa, ¿está bien? Todo lo que definí arriba, ¿sí? Es como una variable grande que está formada por todos esos componentes, ¿sí? Al poner corchetes y aprobadas, dentro de corchetes aprobadas, me estoy refiriendo a un atributo, que es el atributo aprobadas, ¿sí? Entonces, con eso me refiero al valor para ese atributo, ¿de cuál es? La lista formada por objetos 1 o física 1, según qué versión tomen, y análisis 1, ¿está bien? Esto es esa lista completa. Luego, el otro corchete me permite elegir un elemento de la lista. No sé si me explico. Con aprobadas selecciono toda la lista. Con el sub 1 selecciono un elemento de esa lista, ¿sí? No sé si soy claro. No, está bien, ¿Sí? Mi duda era si no iría todo dentro del mismo corchete, o sea, va separado para especificar. Va separado porque es como que son dos cosas distintas, como yo voy por etapas, ¿sí? Te repito, mi diccionario es todo, ¿sí? Al poner mi diccionario entre corchetes aprobadas, me quedo con la lista, es como que saqué una parte, me quedo con una parte. Y al poner sub 1 me quedo con un elemento de esa lista. Es como que voy entrando por partes, no sé si me explico. ¿Está bien? Hacé de cuenta que vos tenés que llegar a, no sé, una habitación de un departamento de un edificio, ¿sí? Primero buscás la dirección, con eso localizás el edificio. Después buscas el piso, llegás a un piso. Después buscas el departamento, ¿sí? Y una vez que estás en el departamento, buscas la habitación, no sé si me explico, vas por partes, te vas acercando cada vez más. Acá es lo mismo. Primero tengo todo el diccionario. Después llego, cuando pongo nombre, a la lista de aprobadas. Cuando pongo aprobadas, discúlpame, a la lista de aprobadas, ¿sí? Y luego, cuando pongo el 1, llego a una aprobada en particular, ¿sí? No sé si soy claro. Es como que Sí, voy perfecto. bajando nivel de detalle de a poco, ¿sí? Paso del conjunto completo a una parte en particular, no sé si me explico, ¿sí? Bien, si esto les queda claro, entonces pasamos a la siguiente, que es la 6, ¿está bien? En la cual vemos otra forma de armar este diccionario, ¿sí? O sea, en la diapositiva anterior lo armaba entre comillas a mano, lo clavaba directamente los valores, ¿sí? Ponía Juan, 31, etc.
Acá fíjense otra forma de armarlo, otra sintaxis para hacer lo mismo. ¿Qué es lo que hago? Primero creo mi diccionario como un diccionario vacío. Un par de corchetes sin nada adentro es un diccionario vacío. ¿Sí? Y luego lo voy agregando valores. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, dejo la probada después. En mi diccionario subnombre le pongo Juan. Mi diccionario de DNI le pongo 31. ¿Y qué hice con la lista de materias? Me armé primero una lista que le llamé, por ejemplo, lista aprobadas, ¿sí? En la cual puse todo, acá puse bien, física en los lugares, física análisis. Y luego, en el atributo notas de diccionario, le asigné esa lista. ¿Sí? Es como que armé la lista por un lado, de aprobadas, y luego le asigné esa lista al atributo, acá el camino me le llamé notas, ¿sí? No sé por qué le llamé notas, no importa. A las notas de este diccionario. ¿Está bien? ¿Me siguen? La hice hoy apurada, no tuve tiempo de revisarla, por eso hay un par de errores en esta PPT, pero está bien. Cambié notas por aprobadas, pero en el fondo es lo mismo. Es un atributo, digamos, que, ¿cómo se llama? Que tiene como valor una lista, ¿está bien? En el diccionario que tengo, pares, atributo, valor. Por ejemplo, nombre, Juan. ¿Sí? En el caso de las materias es notas el nombre del atributo y el conjunto de materias el valor. Ahí el valor es una lista. ¿Me siguen lo que estoy diciendo, chicos? Esta respecto de anterior es otra sintaxis distinta, es otra forma de hacer lo mismo, ¿sí? El diccionario va a ser el mismo, pero lo armo de un modo distinto. No sé si soy claro, ¿sí? O sea, ¿cuál es la diferencia? Son dos formas distintas de hacerlo. Lo que pasa es que esta segunda, vas a ver en la siguiente transparencia, que es más fácil para cuando tengo que tomar valores no constantes, sino, por ejemplo, valores que leo de teclado. También lo vas a ver en las siguientes diapositivas. ¿Está bien? Pero son dos formas distintas de hacer lo mismo. ¿Está bien? Estoy armando un diccionario. ¿Está bien? Claro, o sea, La anterior, que es la 5 con la 6. memoria, hace todo lo mismo. Exactamente, hace todo lo mismo. ¿Sí? Son dos formas distintas. La 5 y la 6, me refiero a 5 y 6 como número de diapositiva, ¿no? Hacen lo mismo. Crean un diccionario. Lo hacen de un modo distinto. ¿Está bien? El primer modo, el de la 5, es como el más elemental, si lo querés, pero también el más limitado. El segundo, por ahí, escribo un poco más, pero es más apropiado cuando los valores los voy a tomar, por ejemplo, leídos del teclado. También, como vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva. ¿Me siguen, chicos? ¿Sí? Bien. Pasemos a la otra, que es la 7. Bueno. ¿Qué aparece acá en la 7? Antes me refiero a la diapositiva anterior, pusimos una lista dentro de un diccionario, ¿sí? La lista de materias dentro del diccionario, ¿sí? Ahora, lo que estoy haciendo es metiendo un diccionario dentro de una lista, ¿sí? Dijimos que cada diccionario me representaba, por ejemplo, una persona, ¿sí? Que estaba formada por nombre, DNI y una lista de aprobadas, ¿sí? Lo que hice ahora es armar una lista de diccionarios, o sea, una lista de personas, ¿sí? Si cada diccionario es una persona, y yo armo una lista de diccionarios, estoy armando un conjunto de personas, ¿sí? Entonces, fíjense, eso que está en esta transparencia, que es la 7, un ejemplo de cómo me puedo imaginar lo que es un diccionario, ¿sí? ¿Y eso no se parece de alguna forma a una planilla de Excel? ¿No lo ven como parecido en Excel esto? Sí, es casi lo mismo, ¿está bien? Bueno, en Python tengo esta forma de armar algo parecido a lo que sería una planilla de Excel, ¿sí? Como una lista de diccionarios. ¿O no lo puedes hacer que sean celdas? Es que es como si fueran celdas, ¿sí? Digamos que se maneja de un modo distinto, pero es como si fueran celdas. Acá no tengo en forma directa la parte gráfica, digamos, que tengo en Excel, ¿está bien? Pero es como si fueran celdas, yo me lo imagino de esa forma. Ahora vamos a ver cómo es la sintaxis, ¿sí? En el lenguaje, pero digamos, me imagino, como si vos llamarle celdas, si querés, el conjunto de celdas de esa forma, ¿sí? Una cantidad de columnas, cada una significa un nombre de atributo, y una cantidad de filas que tienen un valor para cada atributo para esa fila, ¿sí? O sea, cada fila es una persona, cada columna es un atributo de la persona, y cada celda, ya que usaste la palabra celda, está buena, cada celda es el valor de un atributo para una persona, ¿está bien? Por ejemplo, la primera fila es la persona Juan, que se llama, su nombre es Juan, el DNI es 31, y las aprobadas son física y análisis 1, ¿sí? Pedro, DNI 35, y las aprobadas son física 1 y álgebra 1. Carlos, DNI 20, la aprobada es computación, ¿sí? La nuestra. Y qué sé yo, Pablo, 19, no tiene aprobadas, porque puede estar vacía, ¿está bien? El atributo aprobada es una lista y una lista puede estar vacía. El caso más simple que tengo de lista es justamente lista vacía, ¿de acuerdo?
Entonces, si tengo lista vacía, no tiene materias aprobadas, que es un caso que puede pasar, ¿sí? O sea, si represento los alumnos de la facultad, puede pasar que no tenga ninguna aprobada. De hecho, seguramente debe pasar a cada uno de ustedes, porque nuestra materia es de primer año, si tomemos como aparte por hablar del CBC, ¿no? Pero si tomamos el CBC como una facultad separada, si tomamos solo las materias de la Facultad de Ingeniería, es muy probable que muchos de ustedes no tengan ninguna aprobada, ¿o me equivoco hasta ahora? ¿Quién no tiene ninguna materia aprobada? No es nada malo, chicos, para nada, porque ustedes recién entran, ¿sí? O sea, es normal, ¿está bien? Entonces, bueno, puede estar esa lista vacía. En mi ¿sí? programa está en el segundo cuatri, así que sí. Disculpame, ¿cómo? No te escuché, perdón, ¿me dijiste? Yo la tengo en el segundo cuatrimestre, supuestamente, así que sí tengo una Por eso, aprobada. pero vos ingresaste este cuatrimestre. Venís No, del el CBC. anterior. El segundo del año pasado. Entonces por ahí tenés alguna aprobada. ¿sí? Vos ingresaste a la Facu a Ingeniería el segundo del 19. Claro. O sea que de repente tenés alguna materia aprobada del año pasado. Sí, sí, sí. Pero ponele que entró este cuatrimestre, que hizo el CBC el año pasado, y este cuatrimestre entró a nuestra facultad. Y lo más probable es que no tenga, dirías casi seguro que no tiene ninguna materia aprobada. Te repito, tiene la del CBC, pero me refiero a aprobadas de la facultad, no del CBC, ¿está bien? O sea, lo que quiero decir es que es común que alguien no tenga ninguna aprobada, no es algo raro, puede pasar, ¿está bien? Es un caso válido, entonces la lista puede ser vacía, perfectamente puede pasar, ¿sí? No tiene por qué tener elementos, una lista puede ser vacía, ¿está bien? Y ahí está en ese ejemplo, ¿está bien? Entonces veamos cómo puedo armar esa estructura. Pasemos a la siguiente, que es la 8, ¿sí? Veamos cómo armamos esta estructura. Parto de un diccionario vacío, ¿sí? Que le llamo personas, ¿está bien? Y después hay un error, en realidad eso es eso tiene que ser una lista, ¿sí? Hay un pequeño error, apreté, esos van a ser corchetes, no llaves, ¿sí? El que dice personas porque es el conjunto de diccionarios, ¿sí? Después dice una persona, ¿sí? Ahí sí es un diccionario vacío, ¿sí? Armo una lista de aprobadas, por ejemplo, que yo físico o análisis 1, le pongo el nombre, el DNI, la lista de aprobadas la cargo en notas, y luego hago un append sobre personas, ¿sí? Bueno, con eso armé un registro. Van a ver que en la siguiente, armo el siguiente registro, ¿sí? Le agrego otra persona más, ¿sí? Y está hecho de un modo un poquito distinto. Fíjense que acá lo que hice es, a diferencia del anterior, es armar la lista como vacía y agregarle los elementos a mano, ¿sí? O sea, en el diapositiva 8 armé la lista, digamos, elemento a elemento, ¿sí? En la 9 la armé como vacía y fui agregando los elementos con append, ¿está bien? O sea, son distintas formas de hacerlo, nada más que eso. Puse distintas formas para que vean las distintas formas que tengo de hacer lo mismo, ¿sí? Y luego agrego la persona, ¿sí? Y ahí tienen otro caso, que es el de computación, está hecho de otra forma. Y finalmente, el último, que le agrego directamente a la lista vacía. Dijimos que este Pablo no tenía ninguna materia aprobada, entonces en notas le mando la lista vacía, ¿sí? No sé si soy claro. ¿Me siguen, chicos, hasta acá? Hasta la diapositiva 11. ¿Sí? Bien. ¿Qué hicimos hasta ahora? Armamos estas estructuras de personas, de conjunto de personas, etcétera, pero siempre con datos, digamos, constantes, ¿sí? Yo puse Pablo, puse José, puse un número de documento, puse física, análisis, puse materias constantes, ¿está bien? Pero digamos que en un caso más real, estos valores con los que voy a cargar esta estructura no van a ser constantes, sino que van a surgir, por ejemplo, de algo que le pido al usuario, ¿sí? Le diré ingresame tal cosa, ingresame cuál es tu nombre, y ese nombre lo cargo en la estructura. Entonces ahora en la siguiente, que es la 12, ¿sí? Vemos cómo puedo cargar una estructura como esta, pero con datos que provienen de información que le pedí al usuario a través del teclado de la pantalla, ¿sí? Entonces fíjense, en nombre puse input de nombre, ¿sí? En DNI puse input de DNI, bueno, llevado a entero, ¿no? Como a esa altura todos sabemos hacer. Notas lo empecé en vacío, y luego después hice un while, por ejemplo, que me vaya ingresando notas hasta llegar a un 0, donde 0, asumimos que la nota no es 0, sí, 0 indica fin de ingreso de datos, y bueno, y lo fui cargando en notas, ¿sí? Cada nota que me fue entrando lo fui cargando en notas. Acá lo tomé como entero porque tomo la nota como nota, no como el nombre de la materia, ¿sí? Entonces con esto voy armando ¿cómo se llama? Esa estructura, ¿sí? En la siguiente, en la 13, vemos una forma de recorrer esa estructura. Por ejemplo, tengo cargadas todas las personas y les quiero imprimir. Y bueno, ¿qué puedo hacer? Lo que puse ahí, for P in personas, ¿esto qué quiere decir? Para cada P que pertenezca a personas, ¿sí?
Este for de Python sería como el para todo en matemática, ¿no? Esto se vería como para todo P tal que P pertenezca a personas, ¿sí? Para todo elemento P que exista en personas, donde personas es la estructura de Carmé, ¿sí? Esa tabla de personas que vimos el dibujito hace cuatro diapositivas, ¿sí? ¿Me siguen? Y bueno, imprimo cada atributo, el nombre, el DNI y las notas, ¿sí? Y abajo ven cómo puedo acceder, otra forma de acceder en forma directa. Puedo poner persona sub 0, con lo cual voy a la primera persona de la lista y después puse nombre, que es el atributo nombre, ¿sí? O notas, que es el atributo notas, y dentro de notas voy por subíndice a una nota en particular, ¿está bien? Son distintas formas de acceder a elementos de esta estructura, ¿sí? ¿Me siguen, chicos? Bien. Y después, en la última, que es la 14, ¿qué es lo que tenemos? Otra forma de recorrerla, que es muy parecida, que primero hago lo mismo, barro todas las personas, ¿sí? Y luego, por cada persona, lo que hago es barrer todas las notas, ¿sí? Como las notas están en una lista, hago otro for para barrer todas las notas que tengo en esa lista, ¿sí? Que nuevamente, ese for se lee como en matemática. Para todo n, tal que n pertenezca a notas, ¿sí? ¿Qué hago? Imprimo la nota, ¿está bien? O sea, este for de Python, cuando lo aplico a una lista, un diccionario, ¿sí? Es digamos, la expresión en Python de lo que sería matemática el para todo, ¿sí? Para todo X, tal que X, tal, bueno, eso es lo que hago el for. For, yo ahí le puse N, ¿sí? Y el in sería como el tal que, ¿sí? Que pertenezca a esa, tal que pertenezca, perdón, a esa lista, ¿sí? ¿Me siguen, chicos, más o menos la idea? Y el STR es el más STR, que es. STR es para convertir a... Esto es un detalle de Python de tipos de datos. Fíjate que N era una nota en el ejemplo anterior. Fíjate en el ejemplo anterior, cuando yo leí las notas, la pasé a entero, ¿sí? O sea, las grabé como enteros. Entonces, para que me imprima, para poder mezclar nota, que es una cadena de caracteres, con N, que es un entero, porque cada nota es un entero, STR me lo transforma a cadena. ¿Está bien? STR es una función que transforma de entero a cadena, nada más que eso. ¿Sí? Bien. Ok. ¿Vieron cuando leo que yo leo todo en cadenas de caracteres y lo transformo, por ejemplo, a enteros para almacenarlo? Acá hago al revés. Cuando imprimo es como que imprimo todo en cadenas. Entonces, si tengo un entero, lo paso a cadena. Si imprimo un entero directamente, no hace falta pasarlo a cadena porque es como que lo hace automático Python. ¿Está bien? Pero si lo quiero concatenar con otra cadena, como por ejemplo nota, que es una cadena, ahí sí lo tengo que pasar a cadena, porque si no me da un error. ¿Está bien? ¿Me explico lo que digo? O sea, cuando leo, la entrada y salida es todo en cadenas de caracteres. Entonces, cuando leo, yo leo una cadena y la puedo convertir, por ejemplo, poniendo int a un tipo de datos entero, a un tipo de datos diferente. ¿Sí? Cuando imprimo, digamos que la conversión es automática. Yo imprimo un entero, pasa automáticamente a cadena para imprimirse. Pero cuando lo quiero concatenar, como en este caso, tengo que explicitar esa conversión. ¿Sí? Para poder concatenar nota, que es una cadena, con la nota, que es n, que es un entero, le pongo str, que lo que hace simplemente es convertir de entero a cadena, nada más que eso. ¿Sí? Es un detalle, si lo quieren, de tipo sintáctico de tipo de datos. ¿Quedó más o menos claro, chicos? ¿Sí? ¿Puedes repetir la diapositiva 13? Bueno, no la entendí muy bien. 13, sí, la anterior. Claro, este es un ejemplo de cómo, o sea, está ligada con la anterior, ¿no? Primero hagamos este conjunto que es la lista de diccionarios, ¿correcto? Hagamos la tablita de personas, ¿estás de acuerdo? Personas es una lista formada por personas, donde cada persona es un diccionario, ¿estás de acuerdo hasta ahí? Sí, sí. O sea, esta sola no me dice nada, ¿está bien? Acá están todas relacionadas. Bien, ese for, ¿qué es lo que hace? Personas es toda la tabla completa, ¿sí? Todo el conjunto de personas. For P in personas, ¿esto qué quiere decir? Para cada P que pertenezca a personas. Es como, con esto estoy diciendo a Python, recorreme toda la tabla de personas, ¿está bien? Y por cada vez que pasás, P relacionalo con una persona, ¿está bien? Si la tabla tiene 10 personas, ese for se va a hacer 10 veces. Y en cada una de las 10 iteraciones, P toma el valor de una persona. ¿Me seguís? Así como Sí, hacías ahí sí. antes for, qué sé yo, I en rango de 1 a 10, o de 0 a 10, que se corre 10 veces, de 0 a 9. Acá al decir for P in persona estoy diciendo, barreme todas las personas, vas a pasar por el for tantas veces como personas tengas en ese conjunto. Es como recorrer un conjunto, ¿está bien? Entonces P es el valor de cada uno de los elementos que pertenece a ese conjunto, ¿sí? Por eso te decía que esto se lee como el para todo P tal que P pertenezca a personas, ¿sí? Sería la forma, si lo querés ver en un lenguaje más matemático, que posiblemente sea más claro, es esa. Ese for P in personas es como decir, para todo P tal que P pertenezca a personas. ¿Qué es personas? Una estructura que armé 3 transparencias antes, ¿sí? Es un conjunto de personas. No sé si quedó más o menos claro. Sí, ahí entendí.
¿sí? Y una pregunta, ese print, Sí. P nombre, P DNI, P notas, o sea, para cada persona le imprime el nombre, el DNI, las notas. Exactamente. P, Ok. nombre, imprime el nombre. P, para cada uno, ¿no? Porque fíjate que esto está dentro del foro, o sea, esto se va a repetir tantas veces como personas tengan. Pero por cada Sí, sí. persona imprime el nombre por un lado, el DNI por el otro y la lista de notas, ¿sí? Notas es una lista, entonces va a imprimir tal cual como una lista, corchetes y todos los valores, ¿sí? Dale, Si la gracias. quisiera imprimir a mano, tengo que hacerlo claro la transparencia siguiente, que es prender otro for que me recorra todas las notas. ¿Está bien? Claro, bueno, Alguien va a gracias. decir, ¿y para qué hago esto del for si me lo hace solo? Y depende cómo lo quiere imprimir, ¿está bien? En la 13 yo imprimo todas las notas, pero con el formato que fija Python, que es corchete, todas las notas, comas y corchete, ¿sí? En la 14, que hice un for para entrar a las notas, la imprimo como yo quiera. Acá no estoy atado a lo que me diga Python, si me explico. ¿Está bien? Acá lo puedo imprimir con el formato que yo quiera, ¿sí? Por ejemplo, yo puse nota, 2 puntos, y la nota. ¿Me siguen la idea? O sea, en el fondo los dos hago lo mismo, pero acá el formato de impresión lo manejo yo como quiero en la 14, en la 13 no, me lo maneja Python. ¿Me siguen la diferencia? O sea, en los dos tengo un for que recorre todas las personas, ¿sí? Pero para las notas, en la transparencia 13 imprimo directamente notas, que la imprime Python con el formato que tiene Python para las listas, ¿sí? En la 14 yo hago un for para recorrer todas las notas de cada persona, ¿está bien? Entonces ahí lo imprimo como yo quiera. Por ejemplo, yo puse en el print nota, 2 puntos y la nota, ¿está bien? ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Al hacer el for lo manejo como yo quiero, es la única ventaja, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Fíjense una consulta a ver si entendieron algo. Supongamos que tengo en el conjunto 5 personas, ¿sí? Y que cada una de las 5 personas tienen 3 notas. ¿Cuántas veces voy a pasar por ese último print? ¿Entendieron lo que dije? Yo tengo 5 personas en mi lista. 15 Y veces. cada persona, justamente 15 veces, ¿está claro? O sea, parece tonta la pregunta, pero para que quede claro que lo entendieron, ¿sí? Justamente, 15 veces, ¿por qué? Porque por cada persona paso 3 veces, una por cada nota, ¿sí? Entonces, tengo 3 por 5, 15, ¿sí? Correcto. ¿Están todos de acuerdo con esto? ¿Sí, no? Sí. Bueno, chicos, ahora los invito a que prueben esto en la máquina, ¿sí? Para verificar que funciona, pero fíjense lo siguiente. Para entender esto, no me alcanza solo con probarlo en máquina. Lo tengo que probar en la máquina, pero a la vez me tengo que hacer el dibujito de la estructura. ¿Está bien? ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Porque en la máquina yo verifico que funcione, que imprima y qué sé yo. Pero digamos, el Python no me dice cómo está armada la estructura. ¿Está bien? Entonces, para realmente entenderlo, acá tengo que hacer las dos cosas en paralelo. Por un lado, probarlo en la máquina. Y por otro, hacerme el dibujito. ¿Sí? Agarrar un papel, un bloque de notas, lo que quieran, un Paintbrush, lo que ustedes quieran, y hacer el dibujito. ¿Está bien? O sea, El haces dibujito de un la Excel. estructura de datos. Sí, como quieras, un Excel también, por supuesto, sí, de ya que es una celda así con Excel, por supuesto. Pero el tema es tenerlo claro, ¿sí? Lo que pasa en un lado y en otro, ¿está bien? Para entenderlo. La primera vez, después uno que ya lo conoce fácil, pero digamos, para entenderlo las primeras veces conviene hacer eso, ¿sí? O sea, hacer el programa, pasarlo por la máquina, verificarlo con valores y, como decías vos, o un dibujo, como bien dijiste vos, con un Excel en paralelo, ¿sí? Ir verificando que los valores que obtengo sean Y una correctos, pregunta, correspondan a los que fui cargando. ¿Cómo? una pregunta. ¿Hay Sí. alguna manera de poder mostrarlo así como si fuera en columnas y en cosas? Y si vos te lo rebuscás con los prints, lo puedes hacer. Y después en Python hay librerías para hacer lo que quieras, ¿no? Usando librerías también, pero digamos, si no, vos te lo rebuscás con el print y lo Ah, puedes hacer. hay Sí, sí. librerías que te muestran Sí, así sí, sí, como sí. si fuera en Excel, ponele, que Y te no solo muestra el eso, hay programa. librerías que te permiten también tomar datos de Excel y generarlo ahí y todo, ¿está bien? Pero Ok, si querés hacerlo, llamémosle con lo elemental de Python, con la combinación de for y print, lo puedes hacer también. Es un poco más trabajoso, pero se puede hacer. O sea, por ejemplo, en este caso, el primer for te barra las filas y el segundo te barra las columnas, ¿sí? Entonces se puede hacer, ¿sí? Pero claro. después hay librerías que lo hacen automático, digamos, ¿no? Chicos, ¿me siguieron hasta acá? Bueno, como les decía, ahora la idea sería que prueben esto en la máquina, pero como les dije, acompañado siempre con un dibujo, en papel, en Excel, lo que quieran, pero con un dibujo que les permita entender lo que están haciendo, ¿no? Porque si no, uno no puede verificar que funciona, pero no entiende realmente, ¿está bien? Entonces es importante manejar las dos cosas. El dibujito de la estructura y bueno, y pasarlo obviamente por máquina para ver que realmente, digamos, funcione, ¿no? Que me dé los valores que estoy esperando, ¿sí? ¿Me O sigue sea, más o menos, probamos chicos, la idea? el código desde la diapositiva 12.
Claro, sí, o sea, modifíquenlo también, el tiempo puede ser exacto, eso es una idea, pero más o menos la idea es así, tal cual, desde la, ya te digo, sí, desde la 12, exacto, correcto. Sí, desde la 12 sí, que es el que te pide los ingresos por teclado, tal cual, sí, exactamente. Pero modificado a tu gusto, tampoco lo tomen a rajatabla, o sea, esto es una idea, después ustedes modifíquenlo como quieran, ¿no? La idea justamente es que lo vayan modificando y probando más cosas, ¿sí? Pero sí, desde la 12, sí. Bueno, chicos, perdón, hago un pequeño paréntesis. Volviendo al tema del parcial, entonces quedamos el 29 de julio, ¿están todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo con el 21 de julio? Así ya lo dejamos cerrada la fecha. Sí, ¿Listo? está bien. Ya dejamos cerrada la fecha del segundo parcial. Sí, y una consulta. Sí. ¿Cómo es lo del TP? ¿Y cuándo? El TP va a ser ¿Cuánto después, o sea, tiempo? lo vamos a dar antes, pero la entrega va a ser después del parcial. Pero ya se lo vamos a dar, ya se lo vamos a ir dando dentro de poco. ¿Que vamos a tener explicación del TP cuándo? Posiblemente la semana que viene. La semana que viene Sí, vamos sí. a hablar del TP. O sea, va a ¿Y haber tiempo cuándo de se sobra. entrega? ¿Cómo? Ah, ok. ¿No hay una fecha para entregarlo? Va a ser Seguramente después del después del parcial. parcial. O sea, va a ser después del parcial. Bueno, O sea, en principio, si el parcial es el 29, va a ser el 5 de agosto, en principio, después lo definimos, pero si quieren tomen por ahora 5 de agosto, ¿no? Normalmente hacemos el parcial después del, perdón, la entrega del TP una semana después del parcial. Después está a definir eso, pero en principio, o sea, después del parcial seguro, ¿sí? Pero seguramente el 5 de agosto. O sea, hay tiempo. ¿Y los grupos tienen... cómo van a ser? ¿O va a ser individual o va a ser de grupos? Lo vemos la semana que viene. Eso después lo definimos, ¿sí? Bueno, chicos, entonces lo dejamos haciendo esto y lo dejamos por un lado haciendo esto, después hacemos un recreo y volvemos, no sé, no sé, 5:30, ¿les parece? Hacemos 15 minutos para hacer esto y media hora de recreo, 5:30 volvemos. Dale, 5:30. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, chicos, 5:30 seguimos. Listo.